Alberto, es un gusto para mí saludarlos. Hoy compartiremos un nuevo problema del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y hoy tendremos un problema que trabajará con el movimiento rectilíneo uniforme y con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que vamos al problema. Como sabemos, antes de iniciar un problema nosotros debemos leerlo detenidamente y comprender cada una de las variables que se encuentran dentro del mismo. Así que vamos a proceder a leer. Dice, un móvil se mueve, valga la redundancia, durante 8 segundos a una velocidad de 0.2 metros sobre segundo. Después, esta palabra hay que ponerle mucha atención, la palabra después. Adquiere una aceleración de 0.2 metros sobre segundo, en este caso cuadrado, durante 9 segundos. Calcula qué distancia recorre en total. Inciso B, ¿cuál es la velocidad a los 18 segundos? Aquí debemos entender que hay una palabra que va a marcar la diferencia en todo el problema, la palabra después. ¿Qué nos dice esto? Que el inicio del móvil no tenía aceleración. Quiere decir que la primera parte de nuestro problema es un problema de movimiento rectilíneo uniforme y luego el problema pasa a convertirse en un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y hay dos problemas dentro del mismo y están divididos por la palabra después. Vamos a encontrar los valores para cada uno de ellos. En el movimiento rectilíneo uniforme, el móvil tiene un tiempo de 8 segundos. También dice que tiene una velocidad de 0.2 metros sobre segundo. Y necesitamos encontrar el desplazamiento, que es desconocido. No lo sabemos, porque nos dice cuál es la distancia que recorre en total. No sabemos. Ahora vamos a encontrar los valores del movimiento rectilíneo uniforme y vamos a hacer leyéndolo. ¿No sabemos cuál es la velocidad inicial? Sí, sí lo sabemos. Es la velocidad que llevaba en el primer movimiento. ¿Por qué? Porque la velocidad en el primer movimiento no iba a cambiar. Entonces es 0.2 metros sobre segundo. Lo que tenemos aquí. A esta velocidad iba cuando empezó a acelerar, es decir, que empezó a ir mucho más rápido, es decir, empezó a acelerar nuestro vehículo. Tenía una parte donde inicia y luego, a partir de un punto, empieza a tener una aceleración, es decir, un trayecto sin aceleración y un trayecto con aceleración. Y la velocidad en el trayecto sin aceleración es de 0.2 metros sobre segundo y el tiempo que tarda en este trayecto es de 8 segundos. Pero acá la velocidad inicial de este trayecto es de 0.2 metros sobre segundo y tiene un tiempo distinto, tiempo de 9 segundos. Así que nos está preguntando cuál es la velocidad final. No, solo que no la conocemos y por tanto vamos a colocarla como un valor desconocido. Luego nos pide la aceleración, que es de 0.2 metros sobre segundo, pero cuadrados. Por último tenemos también el tiempo, que equivale a 9 segundos, y nos va a solicitar también encontrar el desplazamiento, que en este caso el valor del desplazamiento es desconocido. Bueno, ahora vamos a proceder a resolver el primer inciso, ¿qué distancia recorre en total? Para resolver qué distancia recorre en total, vamos a hacer lo siguiente, vamos a encontrar la distancia del primer movimiento y la distancia del segundo movimiento. Para encontrar la distancia del primer movimiento, como es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, desde el inicio hasta acá,
hay un tiempo de 8 segundos. Y desde este punto hasta el punto final hay un tiempo de 9 segundos. Pero en estos 9 segundos hay aceleración, que la aceleración equivale a 0.2 metros sobre segundo cuadrado. Mientras que en el primer segmento no hay aceleración. Así que vamos a encontrar el valor del MRU en la distancia. Y la distancia en el movimiento rectilíneo uniforme, como ya vimos en los temas anteriores, vamos a utilizar nuestra fórmula y la distancia es igual al valor de la velocidad multiplicada por el tiempo. Para encontrar la distancia vamos a tomar el valor de la velocidad y a multiplicarlo por el tiempo. Entonces la distancia equivaldría a la velocidad, que es 0.2 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que son 8 segundos. Como sabemos, pues 2 por 8 da 16 y como tiene un punto, equivaldría entonces a 1.6 metros. Ahora que tenemos nuestro valor de distancia, vamos a colocarlo en nuestros datos y tenemos que recorrió una distancia de 1.6 metros. Y vamos a encontrar el valor de la distancia en el segundo segmento, donde sí presenta aceleración. En este sabemos que tiene una aceleración de 0.2 metros sobre segundo y la fórmula es la siguiente. Recordemos que la fórmula de la distancia en el MRU no es la misma fórmula de la distancia en el MRUA. ¿Y cuál es la diferencia? Que el MRUA tiene aceleración. La distancia, hay dos fórmulas, pero vamos a utilizar una que no nos requiera de la velocidad final, porque no la tenemos. Y para no estarla calculando, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es igual a velocidad inicial multiplicada por el valor del tiempo más la aceleración multiplicada por el valor del tiempo. Vamos a poner el signo por, aunque no es necesario, para que se sobreentienda, dividido entre 2. Vamos ahora a sustituir los valores y vamos a sustituirlo con lo que nosotros tenemos en este segmento. La distancia es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial es 0.2 metros sobre segundo. Recordemos que solo estamos trasladando los valores. En lugar de la velocidad inicial colocamos 0.2 metros sobre segundo. Lo vamos a multiplicar por el tiempo, pero no el tiempo del primer segmento, sino el tiempo del segundo segmento, que son 9 segundos. Lo vamos a sumar a la aceleración, que la aceleración es 0.2 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Pero recordemos que la fórmula no lo eleva al cuadrado, por tanto solo el valor del segundo es el que está elevado al cuadrado, no el número. Ahora lo vamos a multiplicar por el tiempo, que son 9 segundos, y lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a elevarlo colocando un paréntesis y el valor del exponente 2. ¿Por qué? Porque la fórmula nos está requiriendo que nosotros lo elevemos al cuadrado. Es el tiempo al cuadrado y el valor del tiempo son 9 segundos y luego lo dividimos entre 2. Según la jerarquía de operaciones, lo que debemos hacer primero es lo que está dentro de los paréntesis. Pero por cuestiones de practicidad, lo que está fuera de los paréntesis, que se multiplica, podríamos operarlo de una vez. Y vamos a trabajar con 0.2 metros sobre segundo por 9 segundos. 0.2 por 9 nos daría 1.8 metros. ¿De dónde sacamos esto? Esto salió de multiplicar 0.2 por 9. Y ahí obtenemos 1.8 metros. Y le vamos a colocar el signo más. Como aquí hay un paréntesis, lo primero que debemos hacer es
resolver el paréntesis. 0.2 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por 9 al cuadrado. Recordemos, jóvenes, 9 al cuadrado no es igual a 9 por 2. 9 por 2 son 18, pero 9 al cuadrado es igual a multiplicar 9 por 9. Se saben las tablas de multiplicar, ¿verdad? 9 por 9 es... se lo saben, 9 por 9 es 81. 9 por 9, 81. Y como los sabemos las leyes, dice que el número se eleva al cuadrado, que es 9 por 9, 81, y la variable, que sería segundos, también se va a elevar al cuadrado y se divide entre 2. Ahora que tenemos estos valores, tenemos que seguir operando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues debemos multiplicar esto, pero como tenemos una fracción, lo primero que debemos hacer es eliminar esta fracción, y lo vamos a hacer operando el numerador dentro del denominador. Aquí solo copiamos 1.8 metros más 0.2 metros sobre segundo cuadrado por 81 dividido 2. ¿Cuánto nos da 81 dividido 2? No vayan a sacar la calculadora. 81 dividido 2 nos da 40.5. Y los segundos se elevan al cuadrado. Voy a escribirle C por cuestiones de que no se confunda la S con un 5, porque alguien podría llegar a equivocarse, a confundir. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar estos dos valores. ¿Por qué? Si aquí hay una suma, ¿por qué no sumo esto primero? Porque la jerarquía de operaciones nos indica que primero debemos hacer las multiplicaciones y luego las sumas. Entonces, 1.8 metros más 0.2 por 40.5. ¿Cuánto nos da? Seguramente ya verificaron con su calculadora y descubrieron que multiplicar 0.2 por 40.5 nos da un valor de 8.1. Y los segundos están al cuadrado en el segundo segmento. Este está como un denominador y este como un numerador, y se pasan a cancelar. Entonces nuestro detalle es que este es un valor de 8.1 metros. Ahora que están en la misma unidad, ya podemos sumarlos. Tuvimos que hacer todo este proceso largo para llegar al resultado, y la distancia es igual a 9.9 metros. Y vamos a borrar esta parte de acá y vamos a colocar el valor 9.9 metros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver el problema. Dice qué distancia recorre en total. No dice solo el primer segmento o el segundo segmento. ¿Y cómo vamos a encontrar el total? La distancia que recorre en este segmento y la distancia que recorre en este segmento las vamos a sumar. Entonces la distancia total, vamos a llamarla así, es igual a la suma de la distancia 1. ¿Cuál es la distancia 1? Del primer segmento, más la distancia 2, que es la distancia de este segmento de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La distancia total es igual a 1.6 metros más la distancia del segundo segmento, que sería 9.9 metros. Entonces vamos a hacer una suma. ¿Cómo vamos a sumar? Bueno, primero, como ya sabemos, vamos a colocar los valores uno sobre de otro y vamos a realizar nuestra suma. 6 más 9 nos da 15, llevamos, y 1 más 9 nos da 10, más 1 nos da 11.5. Entonces la distancia total
es igual a decir 11.5. Los números se suman y las variables se copian, que serían 11.5 metros. Así que la distancia total que recorre nuestro vehículo es de 11.5 metros. Ahora que ya le dimos solución al primer inciso, qué distancia recorre en total, vamos a encontrar cuál es la velocidad a los 18 segundos. Esto es algo muy importante que debemos resolver. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a analizar que los primeros 8 segundos no tiene aceleración, como ya lo vimos. Pero no nos está preguntando, 8 más 9 nos da 17. Así que no nos está preguntando la velocidad que tiene al final de acá, sino que todavía nos va a dar un poco más de tiempo. Y por eso vamos a cambiar el siguiente valor. En lugar de trabajar con los 9 segundos del primer problema, de estos 9 segundos, vamos a trabajar con 10 segundos. La pregunta es, ¿de dónde me saqué yo esos 10 segundos? ¿De dónde salieron? Bueno, nos está diciendo la velocidad a los 18 segundos. ¿Y cuántos son 18 segundos? En el primer segmento tiene 8 segundos. ¿Cuánto nos falta para llegar a 18? 8 más 10, ¿cuánto da? Eso sí se la saben. 8 más 10 nos da 18. Y por esa razón vamos a usar en el tiempo del segundo problema, el segundo inciso, el inciso B, vamos a usar un tiempo de 10 segundos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, tenemos que entender que la velocidad en el primer segmento no cambia. ¿Y por qué no cambia la velocidad? Porque estamos analizando la velocidad. Bueno, no vamos a analizar el MRU, es decir, no vamos a analizar la velocidad del primer segmento, porque la velocidad es la misma. En el MRU, la velocidad no cambia, bajo ninguna circunstancia cambia. Y si cambia la velocidad, ya no es MRU, es MRUA. Puede ser acelerado o desacelerado. El MRUA sí cambia la velocidad y vamos a encontrar solo la velocidad del MRUA. Y solo vamos a usar el tiempo de 10 segundos. Para encontrar la velocidad final, usaremos la siguiente fórmula. Es igual la velocidad final a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el valor del tiempo. Ahora, ¿qué haremos? Sustituir los valores. ¿Y por qué voy a usar la fórmula de la velocidad final? Porque la velocidad inicial ya la conozco y me están pidiendo una velocidad. Si ya conozco la velocidad inicial, debo desconocer la velocidad final. Y la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es 0.2 metros sobre segundo, más la aceleración, que es 0.2 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por el tiempo. En este caso sería 10 segundos. Si no saben por qué salieron 10 segundos, retrocedan un poquito el video, ahí lo explicamos. Si no, les recuerdo que 8 segundos más 10 segundos nos da un total de 18 segundos. 8 segundos sin aceleración y 10 segundos con aceleración. Vamos a multiplicar. Recordemos que la jerarquía de operaciones nos dice que primero multiplicamos y luego sumamos. Nunca vayan a sumar y luego multiplicar. Ese no es el orden correcto. La velocidad final es igual a 0.2 metros sobre segundo más 0.2 por 10. Pero hay que elevarlo al cuadrado, podría decir alguien, pero no, porque la fórmula, que la fórmula es nuestra guía, no dice que hay que elevar nada al cuadrado. El cuadrado lo tiene el valor de los segundos. Y lo que vamos a hacer es una cancelación del cuadrado con estos segundos. 0.2
por 10 nos da un valor total de 2 metros sobre segundo. Tomen 0.2 por 10 nos da 2 metros sobre segundo. Pueden verificarlo en la calculadora, que creo que no es necesario. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Hay una operación indicada. La velocidad final es igual a la suma de 0.2 más 2 metros, que nos daría un resultado de 2.2 metros sobre segundo. Y nos pregunta cuál es la velocidad a los 18 segundos. La velocidad en los primeros 8 segundos no cambia, pero la velocidad final después de 10 segundos, en este caso, la velocidad final equivaldría a 2.2 metros sobre segundo. Y esta es nuestra velocidad final, y con esa velocidad final hemos dado solución a este problema. Les recordamos, jóvenes, que esta semana trabajaremos con la página 36 de nuestro libro. Así que esperamos que puedan trabajar, y cualquier duda pueden consultarla a través del chat personal en el horario laboral, de 7 hasta las 12 del mediodía. Muchas gracias.